La polaridad del voltaje mutuo inducido y consecuentemente su signo en la ecuación de voltaje respectiva, la polaridad del voltaje mutuo inducido y consecuentemente su signo en la ecuación de voltaje respectiva será coincidente con la del voltaje propio inducido. Será coincidente con la del voltaje propio inducido. Si se da el caso de que en una de las bobinas la corriente entra por terminal marcado y en la otra bobina la respectiva corriente y en la otra bobina la respectiva corriente entra por terminal sin marca, entonces la polaridad del voltaje mutuo inducido y su signo en la ecuación de voltaje respectiva y su signo en la ecuación de voltaje respectiva será opuesta a la del voltaje propio inducido. Será opuesta a la del voltaje propio inducido. Como observan, la primera parte de la regla de las marcas nos indica cómo debemos poner las marcas en las bobinas. Mientras que en la segunda parte se hace un análisis de las posibles conexiones externas a las bobinas. Se plantean todas las posibilidades. Las posibilidades son las que están indicadas ahí en la segunda parte, no existen más. Puede ser que al efectuar las conexiones externas, las corrientes en las respectivas bobinas estén entrando por terminales con marca. Esa es una posibilidad. Puede ser que al efectuar las conexiones externas, las corrientes en las respectivas bobinas estén entrando por terminales sin marca. Segunda posibilidad. En esas dos posibilidades, la regla nos dice que la polaridad del voltaje mutuo inducido y consecuentemente su signo en la ecuación de voltaje respectiva será coincidente con la del voltaje propio. Pero hay otras dos posibilidades. La una es que en la bobina 1 la corriente esté entrando por terminal marcado, mientras que en la bobina 2 la corriente esté entrando por terminal sin marca. Y la cuarta posibilidad es que en la bobina 1 la corriente esté entrando por terminal sin marca, mientras que en la bobina 2 la corriente esté entrando por terminal marcado. En esas dos situaciones, la regla nos indica que la polaridad del voltaje mutuo inducido y consecuentemente su signo en la ecuación de voltaje respectiva es opuesta a la del voltaje propio.
Vamos a hacer un análisis para ver por qué son esas conclusiones que se plantean ahí en la regla de las marcas. Vamos a tomar un dispositivo muy especial, uno de los dispositivos más conocidos en electricidad, el transformador, que nosotros aquí, en este curso de Redes Eléctricas 1, le vamos a dar una definición pero muy sencilla. En análisis de circuitos eléctricos, en análisis de redes eléctricas, al transformador se lo define de una manera muy sencilla. ¿De qué manera? El transformador para nosotros es un dispositivo en el cual existe un acoplamiento magnético deliberado entre dos bobinas. Así lo vamos a definir. Ustedes el próximo semestre, en el curso de maquinaria eléctrica, verán otra definición del transformador. Pero aquí, para la teoría de circuitos eléctricos, para la teoría de redes eléctricas, esa definición es suficiente. Es un dispositivo, el transformador es un dispositivo en el cual existe un acoplamiento magnético deliberado entre dos bobinas. Constructivamente, el transformador consta de un núcleo y de las dos bobinas que se acoplan. Aunque debemos señalar que ustedes en maquinaria van a ver transformadores en donde pueden haber más de dos bobinas. Pero cuando existen más de dos bobinas, los acoplamientos entre bobinas siempre se toman en pares. Si tienen tres bobinas sobre un núcleo que tiene una construcción especial, verán el acoplamiento entre la bobina 1 y la bobina 2, el acoplamiento entre la bobina 2 y la bobina 3, el acoplamiento entre la bobina 1 y la bobina 3. Por otro lado, en lo que se refiere al núcleo, el núcleo puede ser un núcleo de altísima permeabilidad, como ocurre generalmente en los sistemas de potencia. Como puede ser también un núcleo en donde la permeabilidad del material es muy similar a la permeabilidad del aire. A esos transformadores se les denomina transformadores de núcleo de aire. Por supuesto, no es porque el núcleo es el aire, sino porque la permeabilidad del material con que se construye el núcleo es muy similar a la permeabilidad del aire. Ustedes van a analizar algunos tipos de transformadores. Aquí en el curso, al final de este capítulo, nosotros vamos a presentar un modelo muy especial de transformador, el llamado transformador ideal, que podemos adelantar que es un modelo de primer orden de un transformador real, pero no de cualquier transformador real. Hay ciertas condiciones que deben cumplirse para que ese modelo pueda ser utilizado. Ya veremos oportunamente cuáles son esas condiciones. Y tal como lo están pensando ustedes, el transformador se llama ideal porque se asume que idealmente todo el flujo creado en la bobina 1 se alcanza a enlazar con la bobina 2. Y bajo esas condiciones, entonces, el coeficiente de acoplamiento magnético K es igual a 1. Esa es una situación ideal. Pero ese modelo se lo puede emplear bajo ciertas condiciones. Ya analizaremos esas condiciones. Pero vayamos al punto que nos interesa en este momento. Tenemos el transformador. Su núcleo y las dos
bobinas acopladas. Nosotros, por razones didácticas, vamos a ubicar a las bobinas en estas dos piernas. Ustedes, en maquinaria, ya en la práctica, van a ver que la construcción es diferente de lo que nosotros estamos aquí planteando. Pero para el análisis que vamos a hacer, vale este modelo didáctico. Tenemos las dos bobinas. La bobina 1 de autoinducción L1 y de N1 vueltas. La bobina 2 de autoinducción L2 y de N2 vueltas. Vamos a poner las marcas en esas bobinas. Y lo vamos a hacer siguiendo el procedimiento señalado en la primera parte de la regla de las marcas. Observen que para poner las marcas no nos interesan las conexiones externas. Solamente nos interesa el núcleo y las bobinas. Eso sí, tenemos que observar fielmente el sentido de los devanados, tanto de la bobina 1 como de la bobina 2. Porque si alteramos los sentidos de los devanados, vamos a alterar las conclusiones a las cuales vamos a llegar. La regla de las marcas nos dice en su primera parte, dice, ponga marca en el terminal de la primera bobina por donde supuestamente entra la corriente de alimentación. Bueno, en este momento nosotros no sabemos cómo vamos a conectar el transformador, cómo va a ser conectado el transformador en la práctica. Por lo tanto, la corriente de alimentación puede entrar por cualquiera de los cuatro terminales, por cualquiera de los dos terminales de la bobina de la izquierda o por cualquiera de los dos terminales de la bobina de la derecha. Por eso la regla dice, ponga marca al terminal por donde supuestamente entra la corriente de alimentación. Bueno, vamos a suponer que la corriente de alimentación entra por este terminal y a ese terminal le ponemos marca. Esa corriente crea un flujo. De acuerdo a la regla de la mano derecha, la dirección del flujo es hacia arriba. El flujo se establece en el núcleo con esta dirección. Según Lenz, en la segunda bobina se produce un flujo de oposición. Marcamos el flujo de oposición. Ese flujo de oposición es creado por la corriente natural. Nuevamente recurrimos a la regla de la mano derecha. Para que el flujo de oposición tenga esa dirección, la corriente natural debe estar entrando por el terminal de arriba o lo que es lo mismo, saliendo por el terminal de abajo. La regla de las marcas nos dice, ponga marca al terminal por donde sale la corriente natural. Y hemos procedido a poner las marcas en ese par de bobinas acopladas. Insistimos que para poner las marcas no nos interesó en lo más mínimo cuáles eran las conexiones externas a las bobinas. Independientemente de las conexiones externas a las bobinas, hemos puesto las marcas nosotros. Y ese dispositivo que le hemos dado el nombre de transformador, se lo fabrica en serie. Y el fabricante nos da la información de las marcas. Si las marcas se borran con el tiempo o por cualquier accidente, ya sabemos cómo poner las marcas en las bobinas. Sabemos el procedimiento. Y el fabricante saca a la venta ese transformador, ese tipo de transformador. Y vamos a suponer que 4 de nosotros va a comprar el mismo tipo de transformador. Y las aplicaciones que le vamos a dar son diferentes, las conexiones son diferentes.
Y la persona número 1, que compró el transformador, puede hacer las conexiones de tal manera que las corrientes en las respectivas bobinas entren por terminales marcados. La segunda persona puede hacer las conexiones de tal manera que las corrientes en las respectivas bobinas entren por terminales sin marcas. La persona número 3 puede efectuar las conexiones de tal modo que en la bobina 1 la corriente entre por terminal marcado, mientras que en la bobina 2 la corriente entra por terminal sin marca. Y la persona número 4 puede hacer las conexiones de tal modo que en la bobina 1 la corriente entre por terminal sin marca.